ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro invitado especial, Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras. Estamos leyendo el Twitter, si quieren hacer algunas preguntas también para él. Dejamos algunas al aire. Por ejemplo, una de las más importantes y vitales para Venezuela, creo que ha causado cierta roncha, por decirlo coloquialmente, es donde he visto más declaraciones esta semana sobre la posible venta de Citgo. Hoy leímos un informe internacional de una firma y de Bank of America, y algunos que piensan que la situación es tan extrema, lo que está pasando en Venezuela, que tienen que vender Citgo. Tres ofertas que se han hecho no llegan a los 10 millardos de dólares, que es lo que quiere el país, pero aparte de eso, algunos analistas dicen, si vendemos a Citgo, vendemos la joya de la corona, tendrían que pedir, por ejemplo, un permiso a la Asamblea, así tenga mayoría de la Asamblea del Gobierno, o tendría que consultarle a los expertos, y se está tomando como muy a la ligera esta situación. De hecho, el ministro Ramírez tenía 2 visitas a Nueva York que fueron suspendidas en 2 oportunidades, y eso ha hecho, en parte de lo que ha bajado el riesgo, los bonos venezolanos, ha subido el riesgo país venezolano, no solamente por la caída de los mercados emergentes por Argentina, sino que parte de ese ingrediente es esa falta de que no ha ido el ministro Ramírez, que por primera vez un vocero del gobierno sale a hablar del tema. Pero yo quería que nos hablaras desde tu punto de vista, ¿cómo verías tú y cómo ve Fede Cámara la posible venta de Citgo? Sí, yo por supuesto que esto no lo hemos discutido todavía internamente a Fede Cámara. Voy a adelantarte algunas posiciones que lo lamentable de esta situación es que esto se esté manejando con tan poca transparencia para el país. Tú no puedes, una cosa es que tú vendas algunos activos que son un poco importantes, pero tú estás vendiendo unos activos que costó y que fue decisión de una asamblea en el interior del país con una política de internacionalización petrolera, donde tú ibas a colocar los productos de Venezuela, los que vas a procesar en los Estados Unidos para refinarlos en los Estados Unidos. Por eso se compra Citgo, no por otra razón. No es porque quisiéramos tener inversiones en bomba en los Estados Unidos. El decir ahora que tú las tienes que vender es evidentemente una señal de que tu caja no está bien. Nadie vende activos si tu caja no está bien. Y lo malo que ocurre con estas cosas es que tú no tienes la transparencia suficiente, tú no sabes cuál es el verdadero estatus de las finanzas públicas, porque en este momento hay muy poca transparencia, el Banco Central no publica, tú no tienes los balances, cuánto dinero en el Fonden, cuánto hay en todas las cajas ocultas que el gobierno maneja. Lo malo de este gobierno es que maneja estas cosas con poca transparencia y se presta a especulaciones. El gobierno puede tomar la decisión de venderla, pero eso tiene que ser una decisión transparente, encabezar una política agroenergética que tenga que ver con que ya no nos interesa tener a Citgo, o anunciarla para el país, pasar por la asamblea y no manejarlo clandestinamente como se está manejando, que se presta a todo tipo de rumores. Yo no me voy a pronunciar sobre la idoneidad o no de vender a Citgo, lo que me voy a pronunciar es de la poca transparencia con lo que ocurre este tipo de acontecimientos, que son lo que despierta sospechas. Por lo menos podría ser una decisión con consenso, o piensas que el gobierno simplemente puede tomar esa decisión. Sería una mala señal para el país que el gobierno tomara la decisión sin pasar por los canales adecuados, y los canales adecuados, que es un activo muy importante de la República, debería tener una autorización de la Asamblea Nacional y por lo menos un consenso de que se explique al país por qué estamos vendiendo lo que antes fue buenísimo y que tanto alabamos, y tener 15.000 bombas de gasolina en los Estados Unidos es porque hoy ya no nos interesa. Entonces tiene que haber una discusión que yo creo que vale la pena explicar. Sí, Jorge, tenemos un problema aquí en el país, que es la inflación, es de las más grandes del mundo. Las últimas cifras de inflación también siguen siendo altas, se aumenta la gasolina, evidentemente va a aumentar los precios, y lo que nosotros vemos es que hay una ley de precios justos. ¿Qué va a pasar entonces con el productor venezolano si no lo dejan subir por lo menos la inflación, o no lo dejan aumentar y tiene que pagar él mismo el costo de flete y todo, y va a absorber toda esa inflación? ¿Qué va a hacer Fede Cámara? Esa ley tan absurda como la ley de precios justos nos mantiene a todos en jaque y no deja que esta economía despegue. Estamos esperando una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia, que no ocurre. Ya se nos está negando justicia, pues ya pasaron los lapsos por lejos, ya tenemos más de 3 meses esperando que nos digan ni siquiera si la han admitido o no, y eso no puede ocurrir. Esto es un interés nacional, que el Tribunal Supremo de Justicia diga por lo menos si fue admitido o no nuestro recurso, pero ni siquiera tenemos noticia. Y lo peor es que esta ley se sigue aplicando hasta incluso, esta mañana tuve una reunión con los colegios privados, Pedro, y me sorprendió. Pretenden aplicarle la ley de precios justos a la tarifa con que tú vas a cobrar a los colegios privados. Entonces ellos te dan una fórmula en la cual tú tienes que evaluar, el director entra, pero este maestro que tiene 4 años no. Si tú das inglés, no entra. Si das música, no entra.
¿Quién está mercantilizando la educación? Y la educación, y si tú sigues poniendo controles en la educación, lo que vas a tener mañana es lo que siempre se obtiene con controles, que son escasez. Y la verdad es que la escasez de conocimiento, de educación, eso sí es terrible, eso sí no lo puedes pagar en los anaqueles. Y eso es lo que vas a conseguir con una ley que ha sido perversa, que se sigue ejecutando y con los cuales lamentablemente en Fedecámaras no tenemos noticias de lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo de Justicia. Y si viene también esa conversión cambiaria, de la unificación cambiaria, ¿eso no sería también hiperinflacionario? Todas las medidas que tenga que tomar el gobierno, todas, absolutamente todas, Pedro, son inflacionarias. Pero es mejor ponerte una vez morado que ponerte rojito todos los días. Van a tener que tomar una serie de medidas y la pregunta es cuándo las vas a tomar. Mientras más tarde las tomes va a ser peor. Lo hemos discutido en este programa. Yo vine hace 5 meses a este mismo programa a decir, las medidas las tienen que tomar. Han pasado 5 meses, ahora son peores las consecuencias porque de verdad no se han tomado ninguna de las medidas que tienen que tomar. El gobierno tiene que darse cuenta que lo único peor que tomar las medidas es no tomarlas. Pero es evidente que va a haber un costo político importante, que va a haber una inflación importante y que al principio va a haber un costo donde la responsabilidad del gobierno es ver que los más vulnerables no sufran tanto como otros. Claro, bueno, ya para terminar, Jorge, pues se nos acaba el tiempo. Vemos también que hay cierto freno al gobierno por parte de su propio partido, un partido que fue creado después que está en el gobierno, el PSUV, y vemos que esas decisiones para aumentar la gasolina y una serie de decisiones se las tiene que pedir al propio partido y no son todos los sectores de los factores de poder del país. No vemos que están participando ni Fedecámaras, Concecomercio, Conceturismo, los estudiantes, la iglesia, todo lo que formamos este país. ¿Cuál sería tu mensaje? Oye, lo acabas de decir perfectamente. Yo creo que estar mirándose al ombligo, creer que el país es simplemente el partido que está en el gobierno es una terrible miopía. Lo que hace falta en estos momentos de tan graves crisis económicas, abrir con transparencia, explicarle al país cuál es la situación económica, buscar consenso con todos los sectores que tú puedas, políticos, sociales, iglesias, explicar con claridad que vamos a pasar un tiempo prudencialmente corto o largo y que después vas a tener que generar la confianza después de las medidas que se tomen para que el país, que tiene muchísimas oportunidades, vuelva a ser el país que todos los venezolanos necesitamos. Soy un optimista convencido, como tú lo sabes, al igual que tú. Yo creo que tomando estas medidas el aspecto económico es relativamente sencillo de responder y de solucionar. Después vendrán los aspectos políticos y sociales, pero lo primero que tienes que resolver, porque el país lo pide a gritos y la economía es mucho más testaruda que cualquier revolución, es que resuelvas el problema, es que te sientes a conversar con un país, no sientes a hablar con tu partido, habla con un país que está ansioso de escucharte y de darte soluciones. Muchísimas gracias, Jorge, siempre un placer hablar contigo y gracias por ese mensaje que le mandas al país.